Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas de todas las voces de RC Bolivia. Soy Miren Saavedra y hoy tengo el gusto de tener como invitadas a las autoras de la serie de libros Picnic frente al abismo. Estoy con Fernanda del Monte, Katy Bustillos y Marcia Césped. Primero, bienvenidas a todas las voces. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, un gusto, un honor tenerlas en este espacio para conversar sobre esta serie de libros Picnic frente al abismo, una exploración transdisciplinar sobre la temporalidad y la ficción. Realmente muy interesante lo que están proponiendo. Katy, desde Bolivia, formando parte de esta serie de libros, comentarnos cómo surge la idea y de qué se trata. Primero empezamos a trabajar las dos, Fernanda y yo, aunque yo ya la conocía a Marcia hace muchos años en una residencia acá en Bolivia. Hubo el encuentro de dramaturgas que fue coordinado por Laura Derpic el 2022, sí. Y bueno, ahí nos conocimos con Fernanda, empezamos a trabajar. Después del encuentro, Fernanda me invitó a hacer un proyecto que se llamó Cuerpos como Tiempo, que fue para presentar en un festival que se llamaba Festival Kerouac, que era en México, que era de poesía expandida, ¿no? Entonces yo empecé a colaborar con Fernanda, ella escribió y yo escribí transmedialmente a través de un sistema interactivo por Touch Designer, que lo que hacía era como hacer que la voz pudiera distorsionar la imagen, más o menos. Y bueno, a partir de eso, Marcia justo estaba en México y vio nuestro experimento con Fernanda y bueno, se sumó al carro. Y bueno, desde ese tiempo estuvimos trabajando entre las tres, trabajando mucho sobre lo que es la temporalidad, la ficción, muchas cosas, ¿no? que pasaron entre medio. Bueno, Fernanda igual hace mucho tiempo ya viene trabajando mucho sobre la temporalidad, la ficción, lo transmedial, la escritura que se expande, ¿no? Ella igual hizo recientemente una tesis doctoral. Y bueno, empezamos a trabajar un texto que se llama Cuerpos como Tiempo, que justamente es uno de los textos de esta serie de Picnic frente al abismo. Es bueno aclarar que son tres textos. Uno es Picnic frente al abismo, el otro es Cuerpos como Tiempo y el otro es el Congreso Internacional de Abismos. Y bueno, desde ahí venimos trabajando. Oh, súper interesante, Katy, qué lindo. Entonces, Fernanda, comentando, bueno, igual, ¿cómo surge la idea, ¿no? De esta exploración transdisciplinar y unirte desde México, ¿no? Pues justo tal cual como lo relata Katy, el encuentro de dramaturgia fue en septiembre de 2023. Yo por ahí de marzo de 2023 empecé a trabajar en pues en una investigación propia sobre el tiempo y la ficción. Iba de a poco. Después me voy a Bolivia, conozco a Katy, me invitan al Festival Kerouac en enero de 2024. Marcia andaba acá, en una residencia, ahora te voy a contar Marcia su tránsito. Eh, yo ya estaba trabajando ese proyecto cuando en octubre de 2023 el editor de Vanilla Planifolia me dice, ¿por qué no metemos este proyecto para publicarlo? Entonces lo metimos para la Secretaría de Cultura en septiembre de 2023, o sea, estamos hablando hace mucho. Lo que pasa es que las convocatorias en México Eh, pueden tardar hasta un año en Ujú. sacar los resultados. Entonces metimos ese apoyo en octubre de 2023 y salió el resultado en junio de 2024. Para ese entonces, yo ya tenía mucho más avanzado el libro de Picnic frente al abismo y ya estábamos escribiendo Cuerpos como tiempo. Cuerpos como tiempo tiene unas derivas distintas también, ¿no? A través de Katy, la gestión que hace en Bolivia y Marcia, las cosas, y metimos el proyecto para Iberescena, igual no salió, pero como que van, como que son procesos en conjunto colectivos que van materializándose de distintas formas, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos, pudimos concretar y materializar la publicación de estos dos textos, más un tercero, que es un poco un futuro, es decir, es un libro vacío con la intención de que quien compre los libros pueda escribir en este cuaderno vacío su propia relación con el tiempo y la ficción. Y eventualmente nos los mande a Congreso Internacional de Abismos gmail.com con la idea de que haya otros congresos internacionales de abismos en donde sea y donde quieran y donde, es decir, es como un proyecto, es como la primera,
¿cómo explicar? Como la primera gancho Ujú. es la publicación del cuadernillo, con la intención de que eso pueda reproducirse y expandirse en tiempo y espacio. Más, y entonces igual comentarnos cómo es que llegas a formar parte de todo esto, qué es lo que has aportado también desde tu experiencia. Bueno, yo estaba en México tomando una especialización con Fernanda del Monte y con otro dramaturgo más, con Ángel Hernández, y yo estaba en un proyecto personal preguntándome justamente también por la ficción, el tiempo y Ujú. sobre mis ancestros también, como que estoy con la figura del padre, pero estaba escribiendo sobre mi abuelo, sobre la historia de mi abuelo y como el lugar paternal de mi familia. Y cuando veo este proyecto que estaban haciendo Katy con Fernanda, para mí era como, wow, esto es como que me llamó mucho la atención, lo sentí desde un lugar de poesía performativa, pero también era muy dramatúrgico, integraba recurso medial, algo que a mí también me interesa mucho. Y yo justo andaba en la pregunta, y que todavía también la tengo, de cómo se escribe para la digitalidad, cómo se escribe para como cruzar ese umbral y empezar a ocupar artefactos, pero también mi pregunta siempre es como, ¿cómo se escribe para lo escénico, para teatro, pero también no solo para lo escénico, sino que sea una escritura para las personas, como tomar la dramaturgia y devolverle un poco el espacio de literatura que tiene, ¿no? Y que de pronto se ha relegado porque tiene este resultado que siempre se le pide, que tiene que ser representacional y, y siento que hay que como fisurar un poco esos trayectos, siento. Entonces yo estaba y a mí me llega, estando allá en México, la noticia de que había muerto mi padre por Facebook. Entonces ahí comencé a vivir de manera física un lapsus en el tiempo, porque además yo me enteré en ese momento, pero mi padre había muerto 4 años antes. Entonces se hizo una fisura temporal que me caló profundo. Además, yo no conozco a mi padre, entonces ahí aparecía una ficción también mucho más profunda. Y cuando yo les propuse a las chiquillas, juntemos, no, yo quiero trabajar con ustedes, por favor, invítenme, eh, empezó a salir esto también en la escritura. Y ahí empezó a suceder la idea del padre como padre cronos, como padre tiempo, que la Fernanda lo supo como tejer súper bien desde la teoría también, y nosotros con Katy empezamos a sumergirnos en esa idea del padre, en esa idea del tiempo, y cada una empezó a operar desde su ficción, a construir una nueva ficción que fluyó súper bien. Como yo creo que las tres fuimos bastante generosas con el trabajo de la otra, pero sobre todo con el proceso de permitirnos arrojarnos a un proceso que no tuviera una pretensión de un resultado escénico, más bien que tuviera la pretensión de construir preguntas y que las preguntas sostenieran el proceso constantemente, preguntarnos, respondernos escribiendo para no como concluir en algo, sino que para seguir siempre sosteniendo una investigación. Y creo que eso ha sido lo más interesante no sé, se los digo chiquillas, para mí como que ha sido lo más interesante de sostener este encuentro, porque estamos en tres países diferentes, tenemos tres culturas distintas, pero hay algo que nos une, ¿no? Hay algo que nos une y creo que son las preguntas que nos atraviesan y el corazón que le ponemos a esas preguntas, porque hacemos preguntas bien profundas y no por decir bien perversas a veces también, ¿no? Como quitándole la moral a la perversión, pero que nos permiten entrar en capas que quizás en un proceso que estuviera colgado de un resultado representacional no podríamos hacernos. Y como estamos en lo liminal entre la poesía, la literatura, el artefacto, que ahí la Fernanda trae arte esa noción, lo medial con la Katy, la posibilidad de diagramar de manera diferente una escritura en una página en blanco, eh, creo que todo eso nos permite generar una amistad laboral también, ¿no? Generar una amistad Ujú. laboral que nos une y nos dan ganas de seguir explorando.
Resultados son estos tres libros. Katy, un poco contame de qué se tratan, de qué van cada uno de estos tres libros. Este proceso de escritura también lo expandimos a talleres, que actualmente, bueno, ya pasaron 2 talleres y el tercer taller ahorita lo está dando Fernanda, que lo pudimos hacer en el Centro Cultural de España, de acá de La Paz. Y bueno, ellos igual nos van a alojar para la lectura. Y también decir como que esta lectura también va a ser casi simultánea, ¿no? Porque se va a leer acá en Bolivia el 25, pero también se va a leer en México 2 horas después, ¿no? Con otros actores, con otra dirección, etcétera. Bueno, de los tres libros, tal vez yo puedo explicar un poco la lógica de los tres libros. Ujú. Eh, Se llaman Picnic sobre el abismo porque justamente mucho de la investigación de Fernanda está en estos tres libros. El primer libro, Picnic frente al abismo, es una escritura de Fernanda. El segundo libro es Cuerpos como tiempo, que es una escritura dramatúrgica que está expandida hacia muchos lenguajes, tal vez hacia la poesía visual, hacia la poesía, etcétera. Y bueno, Congreso Internacional de Abismos busca exponenciar esto también para que sea también un libro que puedan escribir muchos, ¿no? Que no necesariamente somos nosotros. Esa es como la lógica de los tres textos. Fernando obviamente puede hablar más del primer texto, que es Picnic frente al abismo, pero yo puedo hablar de Cuerpos como tiempo. Cuerpos como tiempo es un texto que habla mucho sobre el padre, el tiempo, la ficción. Nos preguntábamos mucho en este proceso colaborativo entre las tres cómo hacer existir otro tiempo, ¿no? Un tiempo que no sea un tiempo cronos, ¿no? Este tiempo cronos puede atravesar muchas cosas y justo en ese momento nos tocaba mucho el padre, la figura del padre, lo paterno, esto que Marcia relataba, las fisuras temporales que también genera esa figura. eh, y bueno, de esa manera pudimos construir este texto, que es un texto muy raro. Casi la mayoría, o no sé, la mitad del texto son páginas en negro con letras que parecen luces, que parece como una pequeños destellos de luces, pequeños recuadros, cuadros, que nos hacen también percibir el tiempo visualmente, ¿no? Ujú. Sí, me pasa que nosotras nos echamos a escribir Cuerpos como Ujú. tiempo, porque Picnic es de Fernanda, pero también nos fuimos como permeando de ese escrito de la Fernanda, ¿no? Y de lo que ella traía con todo esto del abismo, el abismo, el abismo, y el picnic, que después surgió el nombre. Y yo creo que nos tiramos más a escribir pensando en lo que sostenía una hoja en blanco, ¿no? Pero después la Katy empezó a trabajar en esto de la diagramación y apareció esto del negro. Entonces cuando la Katy propone y dice, chiquillas, lo hice así, como que ahí empiezan a aparecer capas que, como lo dice ella, claro, las palabras empiezan a ser destellos de luz y eso empezó como a tejer un poco la condición del texto, porque es un texto bien diverso, tiene instrucciones, tiene relatos que son lineales, pero también no, eh, tiene capas de cartas, tiene muchas capas. Y creo que también atravesó un momento personal de las tres, que nos relacionamos también con la muerte, mucho, como con la noción de desapegarse, de sostener. eh, y creo que ese texto finalmente contiene eso. Pero también me llama mucho la atención el procedimiento que ocupamos, que generalmente uno siempre está preguntándose cómo se escribe más de una, ¿no? ¿Cómo se hace una coautoría? Y creo que ahí el procedimiento fue como yo traigo insumo, la otra trae insumo, lo unimos, vemos qué pasa, cómo nos sentimos, pero también fue otorgarle alto espacio al azar y al misterio, siento yo. Como no cuestionar tanto también si esto no estaba resultando o no estaba resultando, sino que, a ver, creemos que sí, ¿qué te parece a ti? Yo creo que arreglaría tal cosa, pero muy respetuoso de lo que está proponiendo la otra también. Ujú. Entonces eso permitía que la propuesta de la otra permeara mi propuesta, pero también tuviera agencia, como que cada una tiene su individuación, por así decirlo, en el texto. Entonces Fernanda, que ya lo está montando, por ejemplo, o lo está trabajando, que ella decía,
el otro día nos decía, ay, es muy extraño porque yo las escucho y identifico perfectamente cuál es el texto de quién. Entonces eso es súper misterioso, ¿no? Porque yo lo leo, por ejemplo, bueno, igual yo tengo un asunto con la memoria, pero yo lo leo y hay cosas que yo digo, esto lo habré escrito yo, lo habré escrito la Katy. Entonces, como que ahí me pierdo un poco, pero creo que es bonito que me pase también, porque hay una cosa de soltar la autoría, ¿no? Como procedimiento coautoral, como soltar eso y creer más que estamos construyendo una metalurgia juntas que sostiene una hoja en blanco, ¿no? Como, eso pienso. Escuchando a Marcia y a Katy, creo que ahora empecé a dar un taller a Chile, porque me pasa que estoy como transnacionalizada de alguna manera. Un taller de narrativa del cuerpo y la primera sesión trabajo un texto de Úrsula Le Guin sobre la escucha y la conversación. Y Le Guin dice que realmente la escritura viene de la escucha. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho. Creo que nos hemos escuchado. Y por eso es tan libre. Es decir, ese espacio que habitamos tanto en el Zoom, o sea, es decir, tenemos como tres vías de comunicación, el WhatsApp, Zoom y la página compartida. Y esas tres vías de comunicación son todo el tiempo como que sostienen a la otra. Es decir, ¿y cómo nos sostenemos? A través de la escucha, ¿no? Es decir, más que proponer, creo que lo que hacemos es escucharnos. Y es, y es muy loco que eso es realmente lo que produce muchísima productividad. Es decir, cuando nos preguntan como, ¿cómo han hecho tantas cosas? O sea, entre lo de Bolivia, México, el diplomado que abrió Marcia, donde también estamos Katy y yo, cuerpos como Tiempo, la publicación en México, los talleres en Bolivia. Es decir, hemos en año y medio creado casi pues como una red como de dramaturgia transnacional. Y eso creo que está fundado en dejar a la otra persona ser. Que ese yo creo que es el deseo que las tres en el fondo tenemos de por qué somos artistas, por qué escribimos dramaturgia, por qué nos gusta esta relación entre el texto y la escena o los artefactos. Creo que esta idea de ser dramaturgas expandidas tiene que ver también con la emancipación. Y siempre uno se pregunta cómo encontrar la libertad creadora en colectivo. Y entonces lo que he descubierto es que las tres, sin ponernos de acuerdo, digamos, creo que tenemos esta capacidad de escucha de lo que necesita la otra persona en ese momento. Y eso pasó en el texto. Yo en Cuerpos como Tiempo veía cómo se iba transformando y era como si escuchara la creación. Y como yo estaba también muy clavada con el libro de Picnic frente al abismo, lo que hacía era como trasladar unos pensamientos hacia este otro texto, pero dejando que este texto y esta conversación sobre los padres ausentes se desarrollara. Y en el texto van a ver que, desde mi punto de vista, hay una conversación entre Marcia y Katy con respecto a sus propios padres. Y después hay como una red, pienso, como que constela, que esa es como la parte que yo propongo de escritura dentro de Cuerpos como Tiempo, que se relaciona mucho a los contextos. Y al contexto, hay un texto muy lindo que no sé quién escribió, ahí sí, sobre, dicen que hay una guerra, pero no veo ninguna bala. Em, exacto, no sabes quién lo escribió. Ese texto, no sé si lo escribí yo, tampoco sé. Ese texto, yo digo que lo escribió Katy, pero no lo sé. Eh, y eso para mí es una gran metáfora, ¿no? O sea, es decir, vivimos en un tiempo en guerra, pero ¿cómo se materializa en nuestros contextos? Pues se materializa a veces, y lo vivimos, en precariedad laboral, en falta de espacios para la expresión, en México por lo menos espacios
para publicar, para producir escena, para que haya espacios, para que el espectador venga y se dé el tiempo de sentir otras narrativas. Entonces, creo que es un poco eso, que compartimos un contexto en quiebra, de alguna manera. Y en ese contexto en quiebra, eh, como que aparece esta necesidad de juntarnos y de escucharnos y de crear juntas. Y ha sido muy bello. Yo creo que es, o sea, que lleguemos hasta aquí con esta publicación es porque ha sido una colaboración sostenida, ¿no? Emocionalmente también. Qué lindo, buenísimo, buenísimo, no, me encanta escuchar todo este proceso como ha sido, está genial. Katy, coméntanos entonces en Bolivia, cuándo, cómo, dónde se va a presentar. Bueno, se va a presentar este 25 de julio, que es viernes, a las 19 horas hasta las 21 horas en el Centro Cultural de España, quienes nos han apoyado bastante, nos han abierto virtualmente sus puertas, pero también en esta presentación híbridamente, porque Fernanda y Marcia van a estar de forma virtual. Va a ser una lectura dramatizada del texto de Cuerpos como Tiempo y va a haber un conversatorio posterior. En la lectura dramatizada la está dirigiendo Valeria Illanes, que es muy interesante porque lo está dirigiendo escénicamente, pero también mucho desde lo sonoro, que eso creo que el texto tiene mucho. Y bueno, las que están acá de Bolivia como actrices son Mariana Riquena, Julia Peredo y Elena Filomeno, quienes nos están construyendo el mundo de este texto, porque también es muy interesante cómo los textos van mutando también, eso igual. Hablábamos mucho de, Fernanda nos comentaba de la lectura que se está haciendo al mismo tiempo en México y es obviamente diferente, pero también es muy rico también, ¿no? Bueno, y el conversatorio lo va a estar comentando Camilo Gil, porque esta publicación de Cuerpos como Tiempo, acá en Bolivia, si bien ha sido editada por Vanilla Planifolia de México, se está distribuyendo vía Intersecciones Bolivia, entonces Camilo Gil nos va a estar haciendo el conversatorio el 25 de julio. Genial, ¿no? Me encanta. Realmente hasta la presentación va a ser igualmente transdisciplinar y que se vayan uniendo todas estas personas al proyecto. Qué lindo, Katy. Va a estar muy lindo lo que va a estar en Bolivia, pero también cómo se puede acceder o también cómo seguir el proyecto, porque yo creo que continúa, ¿no? Sí, va a continuar. Pero bueno, acá en Bolivia se está produciendo, se está imprimiendo en México y acá Bolivia igual un monto menor, obviamente, por los costos, etcétera. Ujú. Pero igual hay libros. Ahorita están en preventa 80 bolivianos. eh, y bueno, en Chile prontamente igual ya van a estar libros también. Súper. Entonces, en eso estamos. Buenísimo, Lo buenísimo. logramos desde un proyecto independiente, un libro, una publicación en 3 países, lecturas dramatizadas. Yo todavía no lo entiendo, porque Sí, no sé qué hacemos con el dinero. sí, no sé cómo hacemos y la voluntad y las ganas, la verdad, de hacerlo y de materializarlo y entonces agradecer, sí, mucho a Katy, a Marcia, a toda la gente que acá en México también. La UAM, voy a presentar este proyecto que lo toma, así como en Bolivia nos apoya un montón el Centro Cultural de España en La Paz, acá el Teatro de la Casa de la Paz, porque además también se llama de La Paz, Teatro Casa de la Paz, de la UAM, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha tomado el proyecto y entonces recibe también la publicación y sí, los diseñadores editoriales y al final pienso en la cantidad de gente, yo paso listas completas para medios así de la cantidad de gente que colabora en cada uno de los días y si tomamos en cuenta lo que va a pasar en Bolivia y en México, pues ya somos 25 personas por lo menos. O sea, de artistas, editores, escritores, escritoras, actrices, ¿no? Performers que van a leer, que se están apropiando de los textos, que los están encarnando, que entonces pienso que es como una fiesta, es como una gran fiesta transnacional. Ujú.
Exactamente, eso es una fiesta y nos encanta celebrarlo en todas las voces en NBC Bolivia, así que muchísimas felicidades, chicas, muchísimas gracias también por compartirnos todo lo que hace este proceso, es toda una experiencia también el tener los libros, así que bueno, muchísimas gracias, realmente muchas felicidades. La presentación en la ciudad de La Paz no se olviden el 25 de julio del Centro Cultural de España en La Paz. Muchas Muchas gracias a ti, gracias gracias por el Gracias, espacio. Miriam. por la Muchas gracias. conversación también. Muchas gracias. Muchas gracias.